estaré intentando conseguir todos los renacimientos. Bueno, de momento es hasta el renacimiento 6. Después alternaré hasta el 9, 12, 15 y 18. A ver, vamos a ver el nuevo, cantidad limitada. Taco cocodrilo. Tacorilo cocodrilo. Tendré que buscar quesadillas y burritos. Porque la quesadilla es fácil. El malo es conseguir un Bakuro y un Tic Tac. Por esto. Pero bueno, sin más dilación, empecemos. Estaré jugando el modo escape del tsunami porque así se consiguen muchos brain rots. Y ya que tengo 75 de velocidad, casi conseguí los 3 renacimientos que tengo. Vamos a tener que ir despacito, porque si no nos va a cagar el pinche palo. Bueno, en este caso estaremos en Escapa del Tsunami. Y ahora una cosa que os tengo que decir, que estoy muy orgulloso de poder decirlo a mis amigos. Gracias por los 50 seguidores y gracias por formar parte de mi canal. Os quiero muchísimo desde el planeta Tierra hasta la otra galaxia, o infinito. Os agradezco muchísimo que seáis parte de este canal y voy a hacer un sorteo para los... ¿Cuántos suscriptores puede hacer? ¿Cuántos suscriptores puede hacer? Poned en los comentarios a cuántos suscriptores puedo sortear un Brainrot o Robux. O cosa de cualquier juego, siendo Fortnite o Roblox. Ahora esperaremos a que no vengan olas. Pero si vienen... Uy, uy, uy. A ver chicos. ¿Cuándo podremos agarrar un pinche brainrot o las culicagadas? Voy a agarrar el tracolocutuc. Bien, lo agarré. A ver si consigo llevarlo a la base. Vamos. ¡Pim! Da 36.000. Necesito 35 millones. Está difícil. What the fuck? Voy por un brain rot bot. A ver. Viene una mortal. A ver. Yo tenía una fusión. Me da porcentaje de tititis aún. No lo voy a meter a máquina de momento. Voy a intentar conseguir todos los brain rots que había en máquina. Desde común hasta mítico. Porque el legendario lo cambió. Un dolor de cabeza. Pero
Eso lo voy a hacer en otro vídeo dentro de porque como ahora estoy empezando a hacer vídeo diario. Esto que conste es la parte 1. Y voy a hacer parte 1 y habrá como 3. Una consiguiendo cada renacimiento. Y voy a hacer una segunda serie intentando conseguir todos los brainrots que hay en esta máquina. Porque necesitaremos vamos a meter otra máquina una máquina que necesita unos brainrots específicos y a lo mejor Sammy los pide. Como la de crafteo, que todos los vendieron esos brainrots y nadie los tenía. Por eso el Antonio, el Elefantofrigo, Signore Carapace y Hadley Hosm no, que es el nuevo OG, es el tercer mejor OG. Oje, es este. Este es el Low Bear, la Bear, la Supreme, Cerberus, el nuevo de la máquina, Capitán Okugi, Rasentei. Mira, está aquí. Es este. Está aquí el Elefantofrigo. El Antonio. Faltaba otro. Una cosa, Sammy también bufeó a la Supreme combinación y creo que también debería de bufear a los Hospositos y a la Garrini, porque son muy exclusivos ahora mismo. Qué rápido. Llegué. A ver, chicos. Ahora dejaré así y subiré a la segunda parte y mientras farmearé dinero. Bueno, voy a hacer en este vídeo otra parte cuando consiga los brainrots y el dinero. Bueno, recuerden que os quiero mucho y hasta la próxima. Pues ya conseguí el dinero y el chef divino. No lo pude grabar porque pensé que estaba grabando. No, pero por poco y no la cuento. Y para que vean, tengo el gorgo y el chef. Voy a gastar un dinerito que farmearon estos brainrots. 86 vale. Me aumentó 46. 16. Y ahora puedo renacer.
Bien. Bueno, ya terminamos parte. La segunda parte de este vídeo. Y ahora el dinero lo voy a conseguir mm, por brainrots que yo tengo y esto también lo voy a conseguir en este modo. O servidores públicos. ¿Qué queréis? Poned en los comentarios si queréis que lo haga en el modo escape del tsunami o en servidores públicos. Pero hasta la próxima.